Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nos acompaña la vicepresidenta y la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Isabel de Saín Malo de Alvarado. Ella ha sido la primera mujer en este país en ocupar ambos cargos, también ha sido embajadora alterna ante la ONU y ha sido una persona clave en la construcción de la política de equidad de género para su país. Vicepresidenta, gracias por recibirnos. Gracias por la oportunidad. Vicepresidenta, desde su cargo como canciller, usted ha impulsado un discurso de diálogo de Panamá en América Latina. ¿Cómo ha manejado usted la crisis reciente con Venezuela, teniendo en cuenta ese discurso de diálogo donde los dos países han tenido que tomar decisiones drásticas para cada uno? Yo diría que el discurso de diálogo, más que ser un discurso mío propio, es un discurso de país muy liderado por el presidente Juan Carlos Varela. Panamá ha sido un país que históricamente, creo que por nuestra posición geográfica, por conectar dos masas continentales, por conectar con el mundo, hemos estado abiertos, hemos recibido poblaciones de distintas partes del mundo, hemos conectado y eso nos hace ser un país de convergencia, un país de diálogo. Creo que las mujeres, particularmente por nuestro rol en la familia, nuestro rol en la sociedad, nos sentimos muy cómodas con ese enfoque, con lo cual esta política exterior de Panamá, definida así por el presidente Varela, en efecto para mí es muy cómodo. También antes de llegar a la posición y desde las Naciones Unidas me tocó mucho trabajar en los temas de construcción de diálogo y consenso. Frente a Venezuela, definitivamente que proponemos la búsqueda de acuerdos que permitan a la población venezolana salir de la situación tan difícil en la que se encuentra. La confrontación no creemos que es el camino. La confrontación lo que está generando es mayor dolor en Venezuela, mayor sacrificio a una población empobrecida que enfrenta retos de toda naturaleza en materia de derechos, en materia de acceso a los elementos más básicos de bienestar. Yo diría que me he sentido cómoda con ese enfoque de diálogo y creo que las mujeres en general tendemos a tratar de construir. Diferentes estudios, vicepresidenta, han mostrado que las mujeres son menos corruptibles que los hombres. Dentro de su despacho usted ha tenido que manejar esta línea de esa lucha contra la corrupción. En el último informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción a Panamá no le va muy bien, obtuvo 37 puntos, que es una calificación que va de 0 a 100, donde 0, por supuesto, significa que es un país muy corrupto. ¿Qué está haciendo su gobierno, y con usted a la cabeza, para quitar esa percepción que tienen los panameños de que este es un país corrupto? Este gobierno ha trabajado duramente la lucha contra la corrupción, un compromiso asumido por el presidente Varela no solo desde el día 1 de su mandato, sino en campaña. Desafortunadamente lo que nosotros heredamos en materia de corrupción fue muy grande. Lo que nosotros nos encontramos al asumir el gobierno de una historia de muchísimas exautoridades y empresas vinculadas a actividades de corrupción nos obligó a tomar medidas muy duras, a respaldar un ministerio público que está realizando las investigaciones correspondientes, a tomar una medida que ha sido dura porque no ha sido debidamente entendida, creo yo, en algunos sectores, ha sido muy aplaudida en otros países, y Panamá ha abordado la lucha contra la corrupción de una manera diferenciada como lo han abordado otros países de la región. Nosotros hemos sido cuidadosos de proteger la economía y proteger los empleos, es decir, la lucha contra la corrupción implica que las empresas y las personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción tienen que ser investigados, tienen que pagar el precio que la justicia, sea quien sea, y el precio que la justicia asigne, sean estos multas, detenciones, lo que corresponda. Sin embargo, si la empresa asume los compromisos necesarios, es importante que concluyan los proyectos que estaban desarrollando. ¿Por qué? Porque esta es una economía en la cual, por ejemplo, 40.000 empleos vinculados a la construcción en el ámbito de proyectos con el gobierno nacional. Otros países de la región optaron por esas grandes empresas que se le identificó actos de corrupción paralizar esos proyectos. Eso significó una pérdida importante del Producto Interno Bruto, eso significó miles y miles de empleos en la calle. En el caso de Panamá, nosotros estamos haciendo justicia, respaldando al Ministerio Público, permitiendo que los casos avancen, pero también protegiendo la economía y protegiendo los empleos.
volviendo a tu pregunta de el enfoque de las mujeres, yo creo que no podemos decir que las mujeres seamos más transparentes que los hombres o no, eso no sería justo. Yo creo que hay definitivamente hombres y mujeres corruptos y hay hombres y mujeres transparentes. Definitivamente que las mujeres creo que somos en términos generales un poco más cautelosas y eso quizás nos hace tener un enfoque distinto. ¿Y usted da ejemplo de esa cautela? Yo creo que las mujeres en general somos cautelosas. Yo creo que uno trata de actuar con prudencia, uno trata de actuar dentro de los marcos de la ley y de la transparencia, pero insisto, no creo que es algo que podamos decir los hombres y las mujeres. Creo que allí hay que darle el mérito en términos generales a aquellos hombres y mujeres que actúan con transparencia y dentro del marco de la ley. Vicepresidenta, a principios de este año hubo una marcha muy concurrida contra la corrupción y también por la no adjudicación de unos puestos a 2 magistradas que estaba pendiente, un tema de género además. Usted envió un Twitter que se lo voy a leer donde dice que a veces lo que provoca es colgar los guantes, volver a la vida tranquila y que se encargue otro. Uno se pregunta el tiempo de la familia personal dedicado a trabajar 24/7, ¿para qué? Seguro esa respuesta estará más clara adelante. 3 meses después de ocurrido eso, ¿usted sigue pensando igual? Yo creo que la vida pública tiene sus retos. Ciertamente desmoraliza un poco cuando uno hace esfuerzos y estos, yo no diría que no se valoran en la justa dimensión, sino que hay a veces algunos que tienen agendas políticas y atacan sin fundamento. Dicho eso, es parte de la gestión pública, es parte de la política, es parte de un paquete. Quizás quienes han tenido mayor actividad política que yo a lo largo de su vida lo tomen con más ligereza. Lo importante es tener claro que uno viene al servicio público a servir con los retos que ello representa y hay que tomarlo así. ¿Qué se necesita para combatir la corrupción? ¿Cambio de personas, cambio de sistema? Un conjunto de cosas, es un esfuerzo integral. Definitivamente las instituciones tienen que fortalecerse, es un tema definitivamente de instituciones más robustas, más sólidas, más eficientes, más transparentes, un tema también de acceso a la información. Mientras más la información esté a los ojos del público, menos susceptible de corrupción es, estoy convencida de ello, pero necesitamos también personas más íntegras. Necesitamos seguir trabajando en el ámbito de la formación, de la educación, necesitamos trabajar con los niños, necesitamos también que la justicia funcione para asegurarnos de que no hay impunidad, porque eso definitivamente es un factor que hace que quienes se sientan tentados lo piensen 2 veces. Yo creo que es un conjunto de cosas que a nivel global enfrentamos aún retos importantes en materia de la lucha contra la corrupción, algunos países más que otros, algunas regiones más que otros, pero no creo que hay una sola región ni un solo país que esté totalmente exento de corrupción. A lo que debemos aspirar es a que cada vez haya más transparencia y cada vez haya menos corrupción. El hecho de que esté saliendo a la luz pública en América Latina mucha información de actos de corrupción, yo creo que es sano. Creo que no necesariamente significa que hay más corrupción, significa que se está conociendo, significa que se está conociendo. Y qué bien que se está poniendo la información al público para que sea mirada, analizada, y lo veo como un elemento positivo hacia futuro. Usted ha sido sin duda un referente para América Latina en liderazgo. ¿Ser mujer ha hecho más difícil encarar en el día a día todos los retos que supone un cargo como estos? Yo no podría decir eso, y es algo que he señalado anteriormente. La vida pública definitivamente me ha dado la oportunidad de darme cuenta que muchas mujeres enfrentan obstáculos solo por el hecho de ser mujer. En el ámbito laboral, en el ámbito personal, familiar, yo no me siento
que esa ha sido mi realidad. Yo siento que he tenido oportunidades profesionales. Su realidad, hablemos de la realidad de las panameñas. Ha dicho usted en diferentes medios frecuentemente que las mujeres se gradúan más como universitarios con los hombres, pero cuando van a trabajar son las que menos cargos de dirección o de toma de decisiones tienen. Y menos salario también. Esa es una realidad de Panamá y es una realidad todavía a nivel global. Las mujeres no tienen el mismo salario por el mismo trabajo que los hombres. Eso es parte de la inequidad que todavía está presente y contra la que tenemos que luchar. También, como ha señalado, es una realidad y es una realidad de Panamá y estamos impulsando ese como uno de los objetivos dentro del tema de equidad de género. ¿Específicamente qué? Específicamente igual salario por igual trabajo, específicamente que en efecto las mujeres puedan acceder a posiciones de mayor liderazgo y toma de decisión. Hemos aprobado, por ejemplo, el año pasado en la Asamblea Nacional de Diputados, una legislación que garantiza al menos un 30% de mujeres, correcto, en juntas directivas de empresas estatales y reguladas. Es un paso, no creo que sea suficiente, pero ciertamente es un paso porque, como has dicho, las mujeres están allí. En Panamá se gradúan más mujeres que hombres, las mujeres están en el mercado laboral, desde hace muchísimos años. No están logrando acceder en igualdad de condiciones a los niveles de toma de decisión y en eso es lo que tenemos que trabajar. Usted, sin lugar a dudas, y lo decíamos ahorita, se perfila como una líder en América Latina. El próximo año vienen las elecciones presidenciales. ¿Ha pensado en postularse a la presidencia? Yo creo que todavía me queda mucho por hacer en mi cargo de vicepresidenta. Yo seguiré trabajando hasta el último día dentro de este cargo por los objetivos que me he trazado y los compromisos que asumí con el pueblo panameño cuando fui electa. Y ciertamente hacia futuro seguiré trabajando en los temas nacionales como he hecho a lo largo de mi vida profesional en función pública o no. Ya veremos más adelante qué nos depara el futuro, pero por ahora estoy concentrada en trabajar en los objetivos que nos hemos trazado en este gobierno. Vicepresidenta, gracias por recibir a France 24. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Siga con nuestra programación.